vamos a derramar nuestro corazón. Y créanme, lágrimas saldrán de nuestros ojos. En Éxodo capítulo 2, versículo 1, vemos un ejemplo de un clamor. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Lo primero, hermanos, que el niño hizo fue llorar. Era un bebé, no podía hablar. Lo único que hacía era llorar, porque era lo que podía hacer, era lo único que le brotaba de su corazón. Y no hay cosa que compadezca más al ser humano que ver a un bebé llorando. ¿O no? Un bebé está llorando, y si hay gente ahí presente y ven que los papás están tranquilos y el niño está llorando, los que están ahí, que no son los papás del niño, empiezan a incomodarse. El niño ¡ah! Y los papás tranquilos, como que nada. Y la gente que no es el niño, que está llorando. ¿Por qué? Hermanos, porque hay un clamor. Y si los padres conocen a sus niños y ellos saben si es berrinche o realmente es algo de alguna urgencia. Pero los que no lo conocen al niño, al oír llorar al niño, inmediatamente reaccionan. Y hermanos, y si es de una necesidad del niño, los padres responden. Pueden haber muchos niños llorando, y de repente el hijo llora, y ellos saben que es su hijo, conocen hasta la forma en que llora, la tonalidad, el timbre del lloro. Muchos pueden estar llorando y dicen: no es ninguno de mis hijos. Y empieza a llorar el niño: ese es mi hijo. Conocemos hasta el lloro. Y lo mismo el Señor, hermanos. Y cuando buscamos al Señor en oración y clamamos, Él está presto a oírnos. Amén. Como el niño Moisés. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos orar? Primero, porque por medio de la oración podemos expresar nuestras necesidades a Dios. Filipenses capítulo 4, en el versículo 6. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo son conocidas nuestras peticiones? Dice: en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones, y Él nos ha dado un camino para hacerlo, y es la oración. ¿Cuántos tienen necesidad esta mañana de cualquier cosa? Entonces, hermanos, Pablo aquí nos dice que el camino para que sean oídas las necesidades es la oración. Ahora, si no hay necesidad, no vamos a orar. No va a brotar de nosotros un clamor. Pero cuando hay necesidad, hermanos, va a brotar un clamor en nuestros corazones. Filipenses 4, ahí mismo en el versículo 19, el apóstol Pablo dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si oramos, si le presentamos nuestra necesidad, Él va a suplir lo que nos falta.
Él va a suplir la necesidad que hay en nuestras vidas, hermanos. ¿Lo creemos? Entonces debemos orar a Dios. Dios se mueve. Perdón, Dios no se mueve ni hace nada sobre nuestras vidas a menos que sea como una respuesta a la oración. Voy a repetirlo, Dios no se va a mover ni hará algo en nuestras vidas a menos que Él oiga nuestra oración. A menos que Él no oiga nuestro clamor. Él espera oír la oración y el clamor nuestro para responder a nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre se sometió a la autoridad de Satanás voluntariamente en el principio. Y el Señor respeta el libre albedrío del hombre. Por lo tanto, Él no hará nada a no ser que por nuestra propia voluntad le supliquemos que tomemos la decisión de someternos a su voluntad. Él no va a respondernos a menos que estemos dispuestos a someternos al Señor a su voluntad. En el principio el hombre, Adán y Eva, se sometieron voluntariamente a Satanás. Ahora Él espera que nos volvamos a Él. Y el camino que Él ha marcado para nosotros es la oración. Cuando oramos, estamos diciéndole: Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos, Señor, que queremos someternos a tu reino, que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Es volvernos al Señor, es reconocer arrepentimiento. El Señor mismo se ha limitado a esto. Él no actúa. Él no actúa, hermanos, porque ve las necesidades, sino que Él actúa en respuesta de la oración. Entonces, Dios es soberano. Él conoce nuestra necesidad, pero Él no va a responder ni va a suplir la necesidad a menos que haya un clamor en nuestros corazones. A menos que reconozcamos nuestra necesidad y nos sometamos al Señor. Porque, hermanos, ojo, repito una vez más, el Señor no responde a las necesidades, sino al clamor de sus hijos. Amén. En el tiempo de Jesús habían muchos ciegos, muchos cojos, muchos paralíticos en Israel. Sin embargo, los únicos que recibieron sanidad fueron los que clamaron al Señor, como el ciego Bartimeo. Amén. ¿Por qué también debemos orar? Porque la oración glorifica al Señor, hermanos. Cuando vemos nuestra necesidad y clamamos a Dios, le estamos diciendo: Señor, tú eres el único capaz de respondernos. Tú eres el único que puede suplir mi necesidad. Y eso le glorifica. Y el Señor responde el clamor porque nos ama y porque lo hacemos delante de testigos visibles o invisibles. Bartimeo gritó al Señor. Él clamó: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Y la multitud le oyó porque lo mandaban a callarse. Pero eso comprometía al Señor. El Señor cuida mucho su nombre. Por eso en la oración Él nos enseñó a decir: santificado sea tu nombre. Él honra su nombre. Y cuando clamamos,
y oramos y otros oyen nuestro clamor, nuestra petición, y los ángeles oyen, las huestes espirituales, nuestras oraciones, nuestras peticiones, aún los demonios, ellos están a la expectativa a ver qué el Señor va a hacer. Y Él lo hace, hermanos. Él responde porque su nombre está en medio de la petición. Si pedimos, oigan, cosas grandes a Dios, le glorificamos, reconociendo su capacidad y su grandeza, que Él puede responder esas cosas grandes. Pero al pedirle a Dios cosas pequeñas, estamos dándole aún mayor gloria, ya que Él en su grandeza no solo reconoce las cosas grandes, sino también las cosas pequeñas. Como Él dijo, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Amén. Pensemos, cuando vemos que el Señor abrió el Mar Rojo y vemos qué milagro, qué maravilla lo que el Señor hizo. Pero cuando pensamos que cada cabello en nuestra cabeza tiene un código de barras, tiene un código allí, este es el vello 6422, el que se te cayó hoy. Hermanos, eso glorifica más al Señor, porque es las cosas pequeñitas. La oración glorifica a Dios, le da gloria al Señor, hermanos. Por eso debemos orar también. Otra razón por la que debemos orar es que Jesús nos dio ejemplo. Hebreos 5, versículo 7, dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo se ocupó constantemente en su vida terrenal a la oración. Era parte de su vida la oración. Hebreos 7:25 nos dice, hablando de Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Él no solo vivió 3 años y medio intercediendo, sino que hoy en la eternidad Él sigue intercediendo por nosotros. Él sigue orando por nosotros. Amén. La mayoría de nosotros creemos que la oración es algo aburrido. No solo aburrido, sino que es duro. Pero hermanos, eso es porque estamos ciegos. Cristo mismo oró al Padre para agradarlo, y el Padre se deleita oyendo el clamor de su Hijo. La oración es dura, es aburrido cuando no hay necesidad. Pero cuando hay necesidad, hermanos, vamos a clamar al Señor. La oración va a fluir porque hay una urgente necesidad en nuestros corazones. En Lucas 6, versículo 12, Lucas 6, 12 dice, hablando de Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínense. Pasó la noche orando a Dios. Lucas 9:28. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y ahí oraba al Señor. Lucas 11:1.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Cristo oraba tanto que sus discípulos fueron movidos a llevar también esa vida devocional, de tal manera que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Hermanos, sí, es cierto, cuesta orar, pero repito, cuando no tenemos necesidad urgente. Cuando hay necesidad, podemos pasar mucho tiempo orando. Ellos le decían: Señor, enséñanos a orar. Y ese debe ser también nuestro clamor: Señor, enséñame a orar. Enséñame a derramar mi corazón delante de ti. Cristo continuamente se apartaba para orar, y fueron impactados los discípulos. Y tanto, hermanos, oigan, impactó la oración en los discípulos. Era tanto el impacto que primero, como decíamos, le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Pero segundo, en Hechos 6:4, estos mismos discípulos que le dijeron al Señor: enséñanos. El impacto era tan grande que decía, leemos en Hechos 6:4, diciendo los apóstoles, los discípulos: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos dejaron de servir las mesas por dedicarse a la oración. Ellos se dieron cuenta de la prioridad que era en la vida de Cristo y de la prioridad que es en nuestra vida, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que dedicarle tiempo a buscar al Señor en oración. Cuando oramos, algo sucede, no solo en las cosas, sino también en nuestras vidas. Cuando oramos, oramos para que hayan cambios en circunstancias de nuestras vidas, pero a la vez sucede cambios en nosotros. Al derramar nuestro corazón, hermanos, delante de Dios, nuestra actitud, nuestro corazón es cambiado. Aún la actitud para con nuestros enemigos. Si oramos, tendremos victoria, y la vida de Cristo fluirá en nosotros si intercedemos. Y va el Señor a producir en nosotros un clamor aún para aquellos que nos ofenden. La medida de oración que ofrecemos por otros es la medida de amor que tenemos por ellos. Porque, hermanos, cuando empezamos a orar por nuestra necesidad, pero a la medida que derramamos nuestro corazón, el Señor comienza a ponernos la necesidad de nuestro prójimo, y empezamos a orar por otros, y como dije, aún por aquellos que nos ofenden, por aquellos que son enemigos nuestros, y nos olvidamos de nuestra necesidad, y nuestro corazón cambia. Amén. Entonces, la medida de oración que ofrecemos por otros es la medida de amor que tenemos por ellos. Se oye muy seguido entre las familias cristianas decir: ay, hermano,
Yo todos los días oro por mis hijos. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay amor, usted lo ama. Usted ama a sus hijos. Y de hecho va a brotar oración debido al amor que tiene. Ahora, orar por los hijos, orar por el cónyuge no cuesta. Pero debemos empezar a orar por otros. Amén. Y a la medida que oramos, el Señor va a poner un amor. Gracias. Va a comenzar a poner un amor en nuestras vidas por ellos. Que el Señor nos ayude, hermano. Esto es importante. Abraham, luego que fue ofendido por Lot. ¿Quién era Lot? Un cristiano carnal. Era su sobrino. Y Abraham amaba a Lot. Y cuando Abraham supo que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos por el Señor, Abraham arriesgó su vida e intercedió por ellos delante del Señor. Abraham tenía tanto amor por Lot que intercedió por Dios, delante de Dios por él. Y el Señor oyó el clamor de Abraham. Pensemos que acababa de ser ofendido por Lot. Quizá nosotros al oír que va a destruir Sodoma y Gomorra y ahí está Lot, diríamos: amén, Señor. Yo sé que tú tardas, pero no olvidas. Tú eres el Dios de la venganza. Tú eres, por favor, gracias, Señor. Esa era mi oración. No. Cuando Abraham oyó que Lot estaba por ser destruido, empezó a clamar delante de Dios: Señor, si hubieran 50 justos, ¿los destruirías? No. 40, no. 30, no. 20, no. 10, pues. Ya solo le faltaba decir: ¿y si solo Lot? Había un clamor, un amor. Y el Señor oyó la oración de Abraham. Hermanos, que podamos orar, amén. Hablando de Samuel, en el primer libro de Samuel 12:23, me gusta lo que Samuel dijo. Fíjense, dice: lejos, me gusta eso. Samuel diciendo: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel decía: si yo no ruego, si yo no oro por Israel, se me es contado pecado. Pero lejos esté de eso. Había un clamor, producto del amor que tenía para con Israel. Pablo también oraba. En sus oraciones decía que los recordaba a los creyentes y oraba constantemente por ellos. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas, porque no oramos por otros, hermanos. Somos tan egoístas aún en la oración. Somos tan egoístas aún en la oración que no oramos por otros. Todo está dirigido a nosotros. Como les he contado de aquel hombre que estaba orando en el altar: Señor, tú sabes que necesito $100,000. Señor, provéeme de $100,000. Tú sabes que me urgen. En eso llegó otro hermanito
Y empezó a orar: Señor, tú sabes que no tengo para comer hoy. Por favor, provéeme de $10. Señor, responde mi oración. Y lo oyó el que estaba orando por 100,000. Y se sacó la cartera y le dijo: tome 20 y ya no estorbe al Señor que me oiga a mí con los 100,000. Sí. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos que todo va canalizado a nosotros. Pero hermanos, yo creo que ese hombre, si hubiera empezado a orar por los $10, Señor, por favor, los míos son 100, pero no me he muerto de hambre todavía, pero este pobre hombre necesita 10. Oye, su clamor. Quizás son para medicina también. Debemos comenzar a orar por la necesidad de otros. Recuerdo una vez que mi cuñada, y recuerdo que fue, no sé si fue aquí, pero, o me lo dijo después, pero ella me dijo: si nosotros oráramos por los hermanos como que si fuera un familiar cercano, el Señor oiría todas las oraciones. Pero vamos a orar por el hermano fulano de tal. Señor, bendice al hermano, tú sabes su necesidad, responde. No. Si de veras lo amamos, vamos a derramar nuestro corazón y vamos a orar como que fueran nuestros hijos. Amén. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Ven? Debemos orar por otro. La oración eficaz del justo puede mucho. Si queremos recibir una bendición, pidamos a Dios que esa bendición se la envíe a otros. No alcanzaremos la meta a menos que oremos por otros. Cuando el Señor cerró la matriz de todas las mujeres de Elimelech y su pueblo, el Señor le dijo: Abraham orará por ti. Y cuando Abraham oró por ellos, la esterilidad fue quitada. El problema era que Sara era estéril. Pero el próximo versículo que leemos es que el Señor visitó a Sara y tuvo a su primer hijo, a Isaac. Si oramos por otros, el Señor va a respondernos a nosotros. Amén. Es mejor dar que recibir. Lo único que en la oración, si damos, vamos a recibir. Amén. Señor, enséñanos a orar y que oremos por la necesidad de cada hermano. Hoy, esta mañana, olvidémonos de nuestra necesidad y pensemos en la necesidad de otro hermano y oremos como que fuera nuestro o de nuestros hijos. Yo creo que oramos más, con más clamor, cuando es por nuestros hijos que aún por nosotros mismos. Ahora hay necesidades, ¿sí? La hermana Sonia Nieves hoy no está con nosotros, fue ingresada esta semana, ya salió, ¿verdad? Ya está en la casa de Cristi, él la está atendiendo, pero tenía retención de líquidos. Entonces, oremos, hermanos, para que el Señor ponga su mano en nuestra hermana Sonia, amén, y que Él normalice su cuerpo y que ya no haya retención de líquidos.
Carlos Nieves, el hermano de Sixto,